y el toque maestro. Le damos corriente al CDI, se apaga esa luz. Bueno, y ahora lo que vamos a ver es cómo conectar para que aquí nos pueda indicar en qué marcha estamos la moto. Ya trae el sensor aquí, evidentemente. El sensor que trae esta moto en particular solo indica el punto muerto. En este caso yo tuve que comprar un sensor adicional que me indica las 6 velocidades y el punto muerto, que es este que está aquí. Es este señorito que está aquí, que lo que vamos a hacer ahora es sacar ese que solo marca el punto muerto e instalar este que sí trae las 6 marchas. En la moto esta no tenía donde marcar las marchas, sino nada más tenía la luz verde del punto muerto. Y bueno, ahora que nosotros sí tenemos la pantalla donde nos indica todas las marchas, pues vamos a conectar esto para que nos indique las marchas. También tenemos el sensor de velocidad para que nos indique la velocidad, nos indicar las RPM, cuando encendamos las luces. Tengo que cortar esto un poquito por aquí. Y también vamos a ver cómo adaptamos un medidor de combustible para ponerle medidor de combustible también en su momento. Ahora de momento solamente vamos a poner a marcar velocidad, RPM y las marchas y alguna otra cosilla más, y la luz también, y luego ya más adelante iremos agregando sensores y todo eso. Bueno, básicamente ese es el sensor que tenemos que cambiar para ese y poner este otro. Sacamos los tornillitos, vamos a quitar por el afuera y aquí lo tenemos. Este solo tenía el punto muerto. Como podemos ver ahí, eso a medida que vamos pasando las marchas va girando el puntito ese y genera masa en alguno de los contactos que queramos. Vamos a poner el otro y vamos a pasar el cableado, que vamos a tener que alargar el cableado, que es lo que el trabajo más fastidioso que vamos a tener. Bueno, ahora que ya tenemos aquí puesto el sensor de las marchas, pintamos un poquito la tapita, nos falta poner un emblema que lleva allí y ya quedaría lista la tapa del motor. También tenemos que recortar este chapito por aquí, creo que ya lo dije. Pero bueno, en fin, ya tenemos esto aquí, tenemos el cableado aquí con los 7 cables, que serían las 6 marchas y el punto muerto. ¿Ok? Entonces tenemos que llevar estas 6 señales hasta el cuadro de mandos. Aquí tenemos ya esos 6 cables y aparte mayores también tenemos, que tendríamos los 7 cables de las marchas y tenemos también el del RPM, que lo vamos a sacar el negativo de la bobina, la señal de presión de aceite. Vamos a dejar uno para el combustible de una vez y aparte puse otro cable extra por si al caso tengo que conectar alguna cosa luego, ya tener el cable pasado. Entonces de aquí vamos a salir con todas estas conexiones, vamos a ir por un tubo corrugado y vamos a llegar aquí a este multiconector que compré para eliminar todo ese montón de conectores y que nada más sea solo un conector de kitipón, es decir, poder quitar y poner la pantalla si quiero solamente con un cable. Y también es mucho más fácil de diagnosticar cuando todo está así puesto así por colores. Vamos a hacer una guía de colores en un papel, vamos a escribir todos los colores de qué son cada color y así es mucho más fácil tal. Este caso, los cables que van en el intermedio de ambos son de un solo color porque no tengo más cables sino solo rojo. Entonces los voy a etiquetar de un lado y del otro de qué es cada uno. Bueno, aquí ya tengo los cables conectados de las marchas y el del RPM. Ahora vamos a conectar esa ficha a la ficha de allí, damos positivo o negativo y deberíamos ya poder ver las marchas. Vamos a poner ahora a funcionar las marchas. Ya tenemos conectado positivo, negativo y positivo con llave. Y ahora vamos a proceder a conectar entonces las marchas. Aquí ya podemos ver todo lo que podemos ponerle. Esto es el limitador de vueltas. Tenemos que ponerle todo: temperatura, gasolina, RPM, velocidad, marchas. Bueno, ya tenemos la instalación básicamente casi toda hecha. Nos quedan estos cables que son los indicadores de luz larga, o sea, cuando activemos esta barra se va a prender una lucecita ya azul, como esta que van a ver aquí. Las intermitentes, que voy a ver si le instalo un flasher para que cuando esté corriendo lo pulso y que vaya con las intermitentes puestas para que se vea chulo y ya está. Y aparte me las va a marcar ahí también en la pantalla. Luz larga, eso. Y la otra es la luz de fallo de motor.
que si esto fuera en un motor de inyección, esto se conectaría a la centralita. En este caso voy a tratar de conectarla para que cuando tenga el encendido apagado me esté la luz encendida y saber que es que si no me arranca es porque estoy con el encendido apagado, y luego que cuando le encienda pues se quite la luz de fallo y ya sé que estoy ready to go. Eso por ese lado. Las marchas también ya están conectadas, están por aquí. Todo evidentemente no está puesto todavía en su sitio. Estoy haciendo todas las conexiones primero, voy probando y voy haciendo todas las pruebas, tal. Después voy a ponerle un poquito más de corrugado a todos estos cables. También está el cable del nivel de combustible, la temperatura, y estos tres que están por aquí son los que van al sensor de velocidad que va puesto aquí en la rueda, que también lo tengo que instalar todavía. Ahí vamos, cableado de las cosas más aburridas, pero de las más guay porque empiezas a poner a funcionar todo. Ya tenemos pasado la mayoría de los cables, lo que serían las marchas, las revoluciones, el punto muerto, obviamente. Tenemos incluso ya aquí la luz larga, que cuando la encendemos se nos enciende aquí el piloto. Tenemos aquí también las RPM. Ahora de momento solo está marcando un cilindro. Tengo que comprarme unos diodos para poder conectar las dos bobinas y que marque la RPM correcta, pero bueno, básicamente es eso. Ahora nada, vamos a conectar lo que sería este sensor que trae el reloj, que había que ponerlo aquí conjunto con unos imanes que trae, algo así. Entonces aquí perforamos un agujerito, ponemos el imán igual del otro lado a 180 grados, y esto lo conectamos luego allí a uno de estos cables que trae, positivo, negativo y señal, y también nos va a marcar la velocidad de la rueda. Así que nada, vamos a conectarlo ahora todo. Y aquí vamos trayendo la instalación, evidentemente. Bueno, ya eso luego lo vamos a desconectar, lo vamos a pasar por dentro del tubo no, pero por la parte interna del buggy. Desde allá atrás hasta aquí delante, vamos a acomodar un poquito todo esto mejor aquí en los cables, donde va aquí todo esto montado. Esto igual luego va a llevar una chapa aquí arriba, pero quiero que todo esté así lo más prolijo posible ahí debajo para que no dé problemas de cableado más adelante. Así que nada, vamos a instalar el sensor de velocidad. Bueno, ahora que vamos a arreglar este mierdero de cables aquí, los positivos los vamos a poner correctos, el largo correcto, etcétera. Vamos a aprovechar también de una vez para arreglar el cuadro este, ya que como vamos a poner la pantallita esta, donde marca todo RPM y toda cosa, no nos hace falta este agujero aquí para el reloj de RPM, ya que esto va a ir aquí. Entonces vamos a aprovechar y vamos a recolocar. Vamos a dejar el interruptor de masa allá, el principal, perdón. Y aquí vamos a poner un interruptor de luz y algunas otras cosillas. Así que nada, la forma la voy a conservar exactamente igual, solo que bueno, lo voy a pintar de verde para hacer juego con el buggy. Y vamos a recolocar todas las cosas como van. Bueno, ya tenemos la nueva chapa donde vamos a fijar eso. Hay que hacerle los agujeros ahora, mejorar un poco esto con la lima y bueno, repasarlo todo un poco con la lijadora. Luego le pondremos, no sé si lo voy a pintar o si le voy a poner un papel para que sea un poquito más gordo. Ya veremos. Agujerear. Bueno, ahora sí ya va tomando forma esto. Vamos a hacerle estos agujeritos de aquí. Nos falta este de 19, que no tengo broca de 19. Estoy viendo a ver cómo lo hago, pero vamos a hacer esto, así que nada, vamos a hacer esto primero.
Bueno, ya tenemos aquí nuestro nuevo panel de instrumentos, por así llamarlo. Vamos a tener nuestro botón de encendido, luces, corta corriente, corta positivo o llave y nuestro panel informativo aquí arriba en el medio del volante. Es lo próximo que vamos a adaptar ahora mismo. Así que nada, vamos a hacer los agujerillos, lo presentamos aquí en el buggy, le hicimos el cableado, ya tenemos todo pasado por allí, solamente hay que ponerlo en su sitio, pero primero probaremos todo y luego ya lo dejaremos todo amarrado en su sitio. Así que nada, vamos allá. Bueno señores, ya tenemos el panel de instrumentos listo, con los botones que va a llevar, ahí donde va la llave maestra, las arandelitas para los tornillos que lo sujetan y el toque maestro. Allí está toda la información. Vamos a montarla en el coche y a ver qué tal se ve. Un idiota, se me olvidó hacer el agujero por donde va a pasar el cable, este grande, este. Así que nada, lo vamos a hacer aquí en el sitio con la moladora, porque no pienso desarmar todo ese cablerío otra vez. Bueno, ahora sí es que es verdad, señores. Ya tenemos todo: revoluciones, cuenta kilómetros, velocímetro, marchas, punto muerto. Bueno, si lo logro poner en punto muerto, ahí. Luz de fallo. Con la luz de fallo le podemos dar aquí a encender y no va a encender. Epa. Pero si la quitamos, eso fue todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle a la campanita y bueno, nada, lo próximo que se viene es que le vamos a conectar a esto aquí un sensor de gasolina, de medición de gasolina, para que nos indique aquí el nivel de combustible. Le vamos a conectar también un sensor de temperatura para que nos indique aquí la temperatura, evidentemente, que cuando esté lo más caliente se ponga ahí en rojo. Y creo que de resto nada más. Es lo único que nos falta. Ah, y las intermitentes que le vamos a poner un flasher con un botón aquí, que nada más le demos al botón y ya vaya así con las intermitentes. Ah, y otra de las cosas importantes que le vamos a hacer, aparte de cambiarle las ruedas, que bueno, eso no es una modificación, sino hay que buscar unas ruedas buenas y comprarlas. Lo que sí le voy a hacer, que se lo voy a fabricar, es un baquet tipo bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Voy a dejar una foto por aquí para que más o menos se hagan una idea de lo que quiero hacer. Pero quiero que se embaque así más o menos como hasta esta altura, la altura donde están los cintos ahora mismo. Y metálico, de ahí para abajo. Luego le pondré alguna esponjita y tal cuando lo vaya a usar, pero bueno, que el asiento sea un asiento metálico para que a la hora de lavarlo sea bastante más fácil y por el look. También le vamos a hacer una chapita aquí a todo esto, así que... Ah, también estuvimos trabajando un poquito aquí en el King Road. Le estuvimos haciendo, le cambiamos el escape, le pusimos el alternador, el regulador y otras cosas. Les voy a dar un video también aquí de unas modificaciones que le estamos haciendo. Le vamos a poner un colector de admisión también y un carburador. Aquí al Polaris también le estuvimos dando hoy un poco. Tenemos el motor aquí ya super fui. Así que nada, aquí de buggies se viene ahora, pero para rato. Miren ese motor, que guapo. Así que nada, ya lo saben. Si les gusta el Polaris, si les gusta el Engendro, o si les gusta el King Road o cualquier buggy, suscríbanse y denle like.